Muy buenos días, mi grupo está conformado por Odalis Elena Zárate. Hoy hablaré de un tema sumamente importante como lo es potencial de membrana, potencial de acción, bomba sodio-potasio, ley del todo o nada, sumación espacial y temporal, signasis. ¿Qué es una potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula. Todas las células vivas mantienen una diferencia de potencial a través de la membrana, gracias a las propiedades aislantes de su membrana plasmática y al transporte selectivo de iones a través de membranas por parte de los transportadores. El potencial de membrana ayuda a generar una potencial de acción y estos potenciales de acción actúan como señales de transporte y retransmisión al sistema nervioso central y al cerebro para realizar un movimiento o una acción específicos. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen un potencial de membrana. La bicapa lipídica de la membrana plasmática aísla el interior de la célula del exterior y no permite la libre difusión de iones. Los canales iónicos y transportadores selectivos permiten aumentos en la concentración de iones cargados dentro y o fuera de la membrana plasmática. La mayoría de las células tienen un potencial eléctrico a través de su membrana plasmática. El interior de la célula es ligeramente más negativo que el exterior. En algunas células esta carga puede igualarse o incluso revertirse rápidamente en respuesta a estímulos. El potencial de membrana es el resultado del equilibrio entre dos fuerzas, 3/4 la fuerza de difusión y 3/4 la presión electrostática. Existen tres tipos de potencial, los cuales mencionaremos a continuación. Potencial de membrana en reposo, potencial de equilibrio, potencial de acción. Potencial de membrana en reposo es un potencial que tiene las células a través de su membrana en su estado basal como las células excitables, neuronas, músculos cardíacos, etc. Vuelven a este potencial de reposo entre los potenciales de acción. Las células no excitables permanecen constantemente en su potencial de reposo. El potencial de membrana en reposo. El potencial de reposo de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, partículas cargadas entre el interior y el exterior de la célula y por la diferencia en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Tipos de iones que se encuentran en las neuronas. En las neuronas y su líquido circundante, el ion más abundante es iones con carga positiva, cationes, sodio y potasio, iones con carga negativa, aniones, cloruro y aniones orgánicos. En la mayoría de las neuronas el potasio y aniones orgánicos como lo de las proteínas y aminoácidos se encuentran en concentraciones más altas dentro que afuera de la célula. En cambio, el sodio y el calcio generalmente se encuentran en concentraciones más altas fuera de la célula. Esto significa que a través de la membrana hay gradientes de concentración estable para todos los tipos de iones más abundantes. Como los iones cruzan la membrana, debido a su carga, los iones no pueden pasar directamente a través de las regiones de lipídicos hidrofóbicos temerosos del agua, de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteínas especializados que proporcionan un túnel hidrofílico, amante del agua, que cruza la membrana. Algunos canales llamados canales de filtración están abiertos en neuronas en reposo. Otros se cierran en neuronas en reposo y solo se abre en respuesta a una señal. Potencial de equilibrio. La diferencia de potencial eléctrico en la membrana celular que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un ion se conoce como potencial de equilibrio. Como el sistema está en equilibrio, el potencial de membrana tiene a permanecer en el potencial de equilibrio en una célula donde solo hay una especie iónica permanente. Solo un tipo de iones pueden atravesar la membrana. El potencial de reposo de membrana será igual a potencial de equilibrio de ese ion. Si el gradiente de concentración es muy intenso, el potencial electrónico que lo equilibra debe ser muy grande. Puede hacerte una idea aproximada de esto imaginando la concentración de iones de ambos lados de la membrana como colinas de diferentes tamaños y pensando en el equilibrio potencial como la fuerza que necesita ejercerse para evitar que una rosca baje rodando por laderas de una colina. El potencial de acción es un cambio en el potencial de membrana de una célula cuando ésta recibe un estímulo eléctrico. Las células se comunican unas con otras para realizar distintas acciones, por ejemplo, transmitir una señal nerviosa o hacer
que se contraiga un músculo. Este cambio de potencial se debe a la apertura de canales iónicos. Estos son un tipo de proteína transportadora que se abren con determinados estímulos. Cuando se abren, permiten la movilización de grandes cantidades de iones. En los canales iónicos del potencial de acción, el estímulo desencadenante es una señal eléctrica de una intensidad determinada. Esa es distinta para cada tipo celular. Se denomina canales iónicos dependientes del voltaje. Fase de potencial de acción es despolarización. La llegada del estímulo eléctrico provoca la apertura de canales de sodio dependiendo del voltaje. El sodio entra de forma masiva en la célula. El interior celular se hace más positivo que el exterior, es decir, se despolariza. Repolarización. El cambio de potencial de membrana provoca la apertura de canales de potasio dependiente de voltaje. Este sale de la célula para intentar volver al potencial de membrana inicial. A su vez, los canales de sodio se cierran. Como hay más canales de potasio que de sodio, el potencial acaba siendo más bajo que el de reposo. En este momento se llama hiperpolarización. Desde el final de la despolarización, los canales de sodio están cerrados. Esto conlleva que la célula no puede recibir nuevos estímulos. Este periodo se llama periodo refractario absoluto. Para acabar, en este momento la bomba de sodio-potasio devuelve el potencial de membrana a su valor en reposo. Este mecanismo es la base de la comunicación celular. La bomba sodio-potasio es una estructura proteica incluida en un conjunto más amplio de moléculas presentes en muchas membranas celulares y que se encarga del transporte activo de iones u otras moléculas pequeñas en contra de su gradiente de concentración. Utiliza la energía liberada por la hidrólisis del ATP y por eso se denomina genéricamente ATP. La bomba sodio-potasio es una bomba sodio-potasio NAK-ATP porque libera la energía contenida en la molécula del ATP para mover el sodio de adentro hacia afuera de la célula, introduciendo al mismo tiempo potasio. La bomba ATP se clasifica en tres grandes grupos. Bomba iónica de tipo F y B. Son estructuras bastante complejas. Pueden estar conformadas por tres distintos de subunidades transmembranales y hasta 5 polipéptidos asociados en el citosol. Funcionan como transportadores de protones. Superfamilia ABC. Del inglés ATP Winding Casket. Integrada por más de 100 proteínas que pueden funcionar como transportadora de iones monosacáridos, polisacáridos, polipéptidos y hasta de otras proteínas. Bomba iónica de la clase P, formada por al menos una subunidad catalítica alfa transmembranal que tiene un sitio de unión para el ATP y una subunidad B menor durante el proceso de transporte. La subunidad A se fosforila y de allí su nombre. Función de la bomba de potasio. Para cualquier momento que se considere, la membrana plasmática constituye un límite de separación entre el compartimiento correspondiente al interior de una célula y aquel que representa el líquido extracelular en el cual se encuentra inmersa. Ambos compartimientos tienen una composición que puede resultar cualitativamente diferente, puesto que en el interior de las células hay sustancias que no se encuentran fuera de ellas y el líquido extracelular contiene sustancias que no están presentes intracelularmente. Sustancias que se hallan presentes de ambos compartimentos pueden encontrarse en concentraciones diferentes y esas diferencias pueden poseer un significado fisiológico, tal es el caso de la ley de todo o nada. Esta ley significa que si la célula alcanza su umbral específico se despolariza totalmente, pero si no la alcanza entonces no habrá despolarización y por lo tanto la célula no reaccionará ante el estímulo. Esta ley postula que un potencial de acción se da o no se da. Una vez se desencadene, se transmite a lo largo del axón hasta su extremo. Además, siempre se conserva el mismo tamaño sin crecer o disminuir. Es decir, que el umbral de excitabilidad es la cantidad de estímulo que se necesita para producir la actividad de una neurona. Esta actividad neuronal será regida por la ley del todo o nada.
Al hablar de esta ley nos referimos al principio neurofisiológico según el cual si un estímulo es de la intensidad suficiente para alcanzar o sobrepasar el umbral de excitación de una neurona, se desencadenará un impulso nervioso de la misma magnitud. Si el estímulo es débil, entonces no se conseguirá sobrepasar el umbral de excitabilidad y por tanto no se producirá ningún tipo de reacción. Cuando el estímulo atraviesa el umbral se produce un todo, es decir, una reacción, mientras que si el estímulo no tiene la suficiente intensidad para alcanzar este umbral, entonces no pasará nada de allí hasta que la ley se conozca como todo o nada. Sumación espacial temporal. Básicamente una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias e excitatorias que recibe y decide si dispara o no un potencial de acción. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo se conoce como suma espacial. La integración de potenciales postsinápticos que ocurre en el mismo lugar pero en momentos ligeramente diferentes se llama suma temporal. Dicho en otras palabras, la sumación es el proceso mediante el cual se suman los potenciales graduales. Cuando mayor sea la suma de potenciales postsinápticos expiatorios, PPSE, mayor será la probabilidad de que alcance el umbral. También quiero expresar que la suma espacial es la única neurona postsináptica que recibe aferencia de muchas neuronas presinápticas, las cuales unas liberan neurotransmisores excitatorios e inhibidores. Además, consta de 3 potenciales de acción. Llegan al mismo tiempo a las neuronas postsinápticas, es decir, la sumación de PES-PIT, sumación temporal, 3 potenciales de acción llegan a la neurona postsináptica en sucesión rápida. La sumación de potenciales postsinápticas en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones de la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo. Ejemplo, la sumación espacial es el resultado de una acumulación de neurotransmisores liberados por varios bulbos terminales presinápticos. Sumación temporal. La sumación de potenciales postsinápticos en respuesta que ocurre en la misma localización en la membrana de las células postsinápticas, pero en diferentes momentos. Ejemplo, la sumación temporal es el resultado de la acumulación de los neurotransmisores liberados por un único bulbo temporal presináptico 2 o más veces en rápida sucesión. ¿Qué es la sinapsis? Sinapsis y transmisión del impulso nervioso son lugares especializados donde las neuronas envían y reciben información de otras células de algunos circuitos que permiten a grupos de neuronas coordinar procesos complejos. La sinapsis generalmente conduce las señales en única dirección. El axón termina en la célula presináptica, envían las señales que son recogidas por las células postsinápticas, neuronas, células musculares o glándulas. En la sinapsis, las señales se pasan a otras neuronas, a una célula muscular en su unión neuromuscular o a otro tipo de células. Una única acción puede producir sinapsis con muchas neuronas a la vez, induciendo respuestas simultáneamente en todas ellas. A través de la sinapsis, las neuronas controlan los diversos procesos químicos y físicos del cuerpo, lo cual permite su sincronización, activación e inhibición a conveniencia y se da en 3 tipos de estímulos. Transmisión excitadora, aquella que inicia procesos o incrementa el potencial de acción. Transmisión inhibidora, aquella que detiene el proceso o disminuye el potencial de acción. Transmisión moduladora, aquella que altera el patrón o la frecuencia de la actividad celular en cuestión. Existen 2 tipos distintos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Las sinapsis eléctricas son los canales intercelulares que forman la sinapsis eléctrica, permiten el flujo bidireccional de pequeñas moléculas, básicamente iones, entre ambas células, proporcionando una vía baja de resistencia al paso de la corriente eléctrica entre las 2 células. La sinapsis química es el sitio en que las células vecinas se comunican entre sí a través de mensajes químicos, los neurotransmisores. ¿Cómo ocurre la sinapsis? La sinapsis necesita básicamente 3 estructuras principales. Primero se necesita la neurona presináptica que transmite el impulso nervioso, luego una hendidura sináptica donde se liberan sustancias y posteriormente se debe tener los receptores que se encargan de aceptar la información que proviene del axón de la primera neurona.